Técnicas semiológicas para el examen físico de funciones neurológicas. Los propósitos que persigue la exploración neurológica son los siguientes. Establecer si existe o no una lesión o una alteración funcional en el sistema nervioso, tanto central como periférico. Señalar cuál es la topografía de esta lesión o alteración funcional, es decir, en qué parte del sistema nervioso se encuentra la alteración. Apoyar para conocer cuál es la naturaleza o etiología de la lesión. Es prudente señalar que el examen neurológico debe estar precedido y guiado por un exhaustivo interrogatorio y semiología de los síntomas neurológicos. Todo examen neurológico debe iniciar por la evaluación del estado de alerta y el estado mental. Exploración del estado de alerta y las funciones cerebrales superiores. Todo examen neurológico debe iniciar por la evaluación del estado de alerta y el estado mental, ya que para algunas maniobras clínicas será necesario contar con la atención y colaboración del paciente. Estado de alerta. Existen 5 niveles de estados de alerta. Alerta o despierto, interactúa y responde adecuadamente a los estímulos verbales. Confusión u obnubilación, el paciente tiene los ojos abiertos e interactúa, pero tiene disminuida su capacidad de atención. Somnolencia o letargo, el paciente tiende a quedarse dormido si no es estimulado de alguna manera. Estupor, el paciente tiene los ojos cerrados, y solo tiene alguna respuesta cuando el estímulo es muy intenso o doloroso. Coma, no existe respuesta alguna a estímulos. Exploración del estado de alerta y las funciones cerebrales superiores. Escala de coma de Glasgow, se usa para medir el compromiso de conciencia cuantitativo. Considera la apertura ocular, las respuestas verbales y motoras. 15 puntos, paciente en alerta. De 14 a 11 puntos, paciente letárgico. De 10 a 7 puntos, el paciente solo se mantiene despierto mediante estímulos persistentes. De 6 a 5 puntos, coma superficial. De 4 a 3 puntos, coma profundo. Funciones cerebrales superiores. Orientación, persona, lugar y tiempo. Lenguaje, primero se evalúa el lenguaje espontáneo. Memoria, evaluación de la memoria a corto, mediano y largo plazo. Cálculo, se le pide al paciente que a 100 le reste 7 de manera consecutiva en 5 ocasiones. Exploración de los nervios craneales. Primer par craneal, nervio olfatorio, no se explora de manera rutinaria, ya que en la mayoría de los casos los trastornos de la olfacción son provocados por patologías o problemas nasosinusales y no de origen central. En caso de que el paciente refiera alguna alteración, es importante considerar sus antecedentes e identificar factores que se encuentren asociados a ella. Segundo par craneal, nervio óptico, se debe evaluar de 4 maneras, estas son. 1. Agudeza visual, lejana y cercana. Para evaluar la agudeza visual lejana, se suele utilizar la tabla de Snellen, que consiste en una serie de letras de tamaño decreciente colocadas a una distancia de 6 metros. El paciente debe leer cada línea desde la primera hasta que no sea capaz de distinguir más detalles. 2. Visión cromática. La forma más sencilla de evaluarla es mostrarle al paciente objetos de colores primarios, evaluando cada ojo por separado, es decir, ocluyendo el ojo contralateral. Primero se le pregunta si distingue el color y después se le pide que lo nombre. 3. Campos visuales. La prueba clínica más sencilla para evaluarlos es la campimetría por confrontación, en la que el médico compara sus campos visuales con los del paciente. Esta técnica permite detectar defectos importantes del campo visual, como las hemianopsias y algunas cuadrantanopsias. 4. Oftalmoscopía directa o examen de fondo de ojo. La habitación deberá oscurecerse lo más que se pueda con el fin de favorecer la dilatación pupilar y facilitar la exploración. Adicionalmente se le indica que mire hacia un punto fijo lo más distante que se pueda. Tercer, cuarto y sexto par craneales, nervios oculomotores. Estos nervios se evalúan en conjunto, ya que todos inervan a los músculos relacionados con los movimientos oculares. Motilidad extrínseca del ojo. Durante esta exploración, el médico debe estar mirando continuamente los movimientos oculares del paciente para evaluar si son conjugados y simétricos. Inspeccionar la amplitud y simetría de la hendidura palpebral. Inspeccionar que la mirada conjugada sea normal. Para explorar los movimientos oculares, se pide al paciente que siga con la vista un objeto o dedo del explorador, el cual deberá moverse en las direcciones de la mirada lateral, medial, arriba y lateral, abajo y lateral, arriba y medial, y abajo y medial. Motilidad intrínseca del ojo. Tercero nervio. Morfología y diámetro de las pupilas. Forma, contorno, situación, tamaño y simetría. Reflejos pupilares. Pueden ser de 4 tipos: isocóricas, normales, midriasis, dilatadas, miosis, contraídas, y anisocóricas, asimétricas. Esta última es la más peligrosa de las 4. Reflejo fotomotor.
deberá observarse contracción de la pupila, miosis, en el ojo estimulado. Reflejo consensual. La realización de ambos reflejos permitirá diferenciar si se trata de una alteración del nervio óptico, segundo par, o del nervio oculomotor, tercer par. Quinto par craneal, nervio trigémino. Se trata de un nervio mixto, pues se encarga de transmitir la sensibilidad de la cara y dar la inervación motora a los músculos de la masticación, pterigoideos, temporales y maseteros, por lo tanto, se evalúan sus funciones motora y sensitiva. Motora, por inspección se valora el trofismo de los músculos macetero y temporal. Puede también explorarse solicitando al paciente que realice movimientos contra resistencia, por ejemplo, abrir la boca o mover la mandíbula lateralmente, músculos pterigoideos. Sensitiva, se explora la sensibilidad facial táctil de las tres ramas del nervio, oftálmica, maxilar y mandibular. La exploración completa requiere la evaluación de la sensibilidad al tacto grueso superficial, al dolor con un objeto puntiagudo, y a la temperatura. Séptimo par craneal, nervio facial. Es también un nervio mixto cuya función es la inervación motora de la mayoría de los músculos de la cara y la sensación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Como partes del examen neurológico, no se sugiere la exploración de la función gustativa. Para evaluar la función motora, se pide al paciente que realice diferentes movimientos o gestos faciales comenzando por la frente y terminando con la boca. Esto tiene la finalidad de identificar asimetrías faciales que sugieran paresia o parálisis de la musculatura facial. Octavo par craneal, nervio vestíbulo coclear. Una manera de explorar rápidamente el componente acústico es evaluando la capacidad del paciente de percibir el sonido del frote de los dedos del médico. En caso de que el paciente no perciba el sonido o lo perciba menos de un lado, deberá valorarse con ayuda de un diapasón la conducción aérea y ósea del sonido mediante las pruebas de Rin y de Weber, lo cual permitirá distinguir entre una alteración de origen conductivo, oído externo y medio, o una alteración sensorio-neural, daño coclear o del nervio coclear. Noveno y décimo par craneal, nervio glosofaríngeo y nervio vago. Se exploran juntos, pues inervan estructuras relacionadas funcionalmente. Se le solicita al paciente que diga el fonema de manera prolongada. En caso de una paresia unilateral de los nervios noveno y décimo, se observa que uno de los pilares del paladar no se eleva, lo cual produce una desviación de la úvula hacia el lado sano. En segundo término, se pide al paciente que abra la boca y se toca la pared posterior de la faringe con una batelenguas. Onceavo par craneal, nervio accesorio. Se encarga de la inervación motora de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, por lo tanto, su exploración consiste en evaluar el trofismo, tono y fuerza, pidiendo al paciente que eleve los hombros y gire la cabeza contra resistencia, de ambos músculos. Duodécimo par craneal, nervio hipogloso. Al dar inervación motora de la lengua, se explora solicitando al paciente que la protruya y la movilice en todas las direcciones. Evaluación de la función cerebelosa. El aspecto neurológico de la función motora se basa en las actividades del cerebelo. El cerebelo es responsable del equilibrio, la coordinación y la suavidad del movimiento. Las pruebas específicas utilizadas para evaluar la función cerebelosa incluyen la evaluación de la marcha y el equilibrio, la deriva del pronador, la prueba dedo a la nariz, y la acción alterna. Exploración de la coordinación motora y el equilibrio. Coordinación dinámica. Primero, se evalúan las metrías mediante la prueba dedo-nariz. En segundo lugar, se explora también la diadococinesia con la prueba de movimientos alternantes rápidos. Finalmente, en este punto puede evaluarse también la marcha. Coordinación estática, se evalúa con la prueba de Romberg. La prueba resultará positiva en caso de que el paciente pierda el balance, es por ello que el explorador deberá colocarse a su lado con sus brazos extendidos evitando que caiga. Exploración del sistema motor. La exploración de la motilidad voluntaria se explora evaluando 5 aspectos del músculo: el trofismo, el tono, la fuerza, los reflejos de estiramiento muscular y, finalmente, los reflejos anormales o patológicos. Tropismo, es una valoración subjetiva de la masa muscular y su volumen. Es dependiente de la experiencia del médico, pues se realiza por simple inspección y será este último quien músculo determine si posee una configuración normal o si se encuentra demasiado pequeño, hipotrofia, o demasiado grande, hipertrofia. Tono, puede definirse como la resistencia pasiva al movimiento que presenta un músculo que se encuentra voluntariamente relajado. Las alteraciones pueden implicar aumento o hipertonía, la cual puede presentarse en 3 formas como rigidez, espasticidad, fenómeno navaja de resorte, o disminución del tono muscular, hipotonía. Fuerza muscular, se evalúan grupos musculares pidiendo al paciente que realice movimientos activos en primera instancia solo en contra de la gravedad y después en contra de una resistencia impuesta por el médico. La escala para graduar la fuerza muscular más utilizada es la escala de Daniels.
Grado 0. Ausencia de contracción. Grado 1. Contracción visible o palpable, pero sin movimiento activo. Grado 2. Movimiento activo, sin vencer la gravedad, ni la resistencia. Grado 3. Movimiento activo que vence la gravedad pero no vence la resistencia. Grado 4. Movimiento activo en toda su amplitud, vence la gravedad y una resistencia moderada. Grado 5. Fuerza normal. Movimiento activo, vence la gravedad y la resistencia. Reflejos de estiramiento muscular. Un reflejo de estiramiento muscular es una respuesta motriz, independiente de la voluntad, provocada inmediatamente después de la aplicación de un estímulo mecánico sobre los tendones para iniciar la exploración. Se localiza el tendón del músculo a estimular, y utilizando un martillo de reflejos el médico percute ya sea directamente el tendón o indirectamente, sobre su dedo colocado encima del tendón. Es importante que la percusión sea precisa, suave y rápida. Tenemos el reflejo bicipital, reflejo tricipital, reflejo patelar y reflejo aquileo. Exploración de la sensibilidad somática. En el examen neurológico, nos enfocaremos en la exploración de la sensibilidad superficial o esteroceptiva. Es importante considerar que, para evaluarla, el paciente no debe estar bajo los efectos de drogas o fármacos, y mantenerse con los ojos cerrados para mayor fiabilidad. Se explorarán 3 tipos de sensibilidad: sensibilidad táctil, dolorosa y térmica. Sensibilidad táctil: se puede utilizar un trozo de papel o un hisopo, con que se toca la piel del paciente y este deberá indicar si percibe el toque o número. Sensibilidad dolorosa: con ayuda de un objeto afilado o un palillo con la punta achatada, se punciona la piel del paciente y este deberá indicar si siente dolor, con qué intensidad y si es la misma intensidad en ambos lados. Sensibilidad térmica: se emplean 2 objetos que tengan diferentes temperaturas, de preferencia uno frío, diapasón, y otro tibio o caliente, el dedo del explorador. De igual manera, se colocará el estímulo y el paciente deberá identificarlos e indicar si es que en algún lugar lo percibe más o menos.